Buenas noches, queridos amigos y hermanos. Saludo hoy lunes, en esta semana de estudio, reavivado por la fe en su palabra. Somos el Ministerio Cristiano Remanente Adonai. Estamos llegando a ustedes a través de este canal de YouTube, Palabra de Poder y Sanación. Les habla su amigo el pastor José Villahermosa. Así que continuamos en el estudio pues de la parachá o la palabra de Dios, para que las personas que nos escuchan a través de este medio puedan tener una relación íntima, puedan entender cuál es el mensaje de nuestro Dios eterno para su vida. Así que gracias por estar con nosotros. Saludamos desde aquí, desde Venezuela, a nuestro gran amigo el pastor Miguel Pareles, que se encuentra allá en Texas, un poderoso ministro del Evangelio de Cristo que trabaja en función de ganar almas para el Eterno. Saludo, pastor, está en sintonía de nuestro canal Palabra de Poder y Sanación. Igualmente saludamos al pastor Regaldo Parra, quien también nos sigue a través de este medio de YouTube. Bien, hermanos, vamos a orar para abrir la palabra de Dios esta noche. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, nos trae un mensaje poderoso, un mensaje que nos va a ayudar a comprender finalmente cuál es nuestra posición en este conflicto entre el bien y el mal. Vamos a orar. Oremos. Querido y eterno Dios, en esta hora venimos delante de tu presencia, Adonai, suplicándote en primer lugar el perdón de nuestra falta y de nuestros pecados, pidiéndote que tú puedas usarnos como instrumento para la testificación de tu evangelio en esta tierra. Que seamos esa trompeta que tú necesitas en este tiempo final para que declaremos al mundo: Maranata, Cristo viene pronto. Cuando clamamos a ti, oh Adonai eterno, es porque sabemos que tú eres un Dios misericordioso, un Dios amoroso, un Dios que te compadece de los afligidos, de los pobres, de aquellos que están atravesando alguna circunstancia terrible de dolor, de sufrimiento en la vida, su vida. Gracias porque tu amor nunca se aparta de nosotros y siempre está dispuesto a escuchar a todo aquel que de otra manera acude a ti con un corazón contrito y humillado. Queremos pedirte esta noche, oh Espíritu Santo eterno, que tome dominio y control de nuestras vidas, que hable a través de nuestros labios. Por lo tanto, pedimos que no sea la voz de un hombre que esta noche hable, sino sea tu voz, oh Espíritu Santo, eterno y glorioso. Que esta voz glorifique a aquel que va a venir pronto en gloria. Así que danos ojo espiritual, una mente espiritual y un oído espiritual para escucharte, para entender el mensaje que tienes para nosotros. Gracias por tu bendición. Y danos permiso esta noche para abrir tu palabra, oh Dios eterno. Y que sea usted mismo, a través de su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, quien hable a nuestras vidas. Gracias por tu misericordia y tu amor. En el nombre de Yeshua Mashiach te lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Y hermanos, seguimos pues en esta semana de estudio. Hemos titulado Reavivado por la fe en su palabra. Y esta noche el tema que el Espíritu Santo nos impresionó para compartirlo con ustedes se titula Ayúdame, Dios mío, no quiero pecar más.
Y permítame comenzar esta noche con una pregunta que, si somos honestos, todos nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas. Algunos quizás en voz baja, en la quietud de la noche, o con un grito silencioso que solo nuestro corazón ha escuchado. Ayúdame, Dios mío, no quiero pecar más. Vean, mis hermanos, esta es una súplica profunda, una confesión de nuestra lucha interna, porque quiero decirle algo: mientras estemos en esta tierra, estamos propensos a sufrir tentaciones, a sufrir vejámenes, a sufrir toda clase de circunstancias que puede en un momento determinado hacerte cometer un pecado. Puede en un momento determinado, a través de tu boca, proferir palabras que hieren, que torturan, que hacen daño, o acciones que también dañan, hacen que el ser humano sienta el dolor, y eso ante los ojos de Dios es pecado. Así que hay un eco, una súplica profunda cuando decimos esta palabra: ayúdame, Señor, ayúdame, Dios, no quiero pecar más. Es un eco de nuestra humanidad imperfecta. Cada uno de nosotros en este camino de la vida ha sentido el peso del arrepentimiento, la amargura de la culpa y la frustración de caer una y otra vez en patrones que sabemos que nos alejan de aquello que anhelamos: la santidad, la paz y la cercanía con nuestro Salvador, Cristo Jesús. Pensemos un instante, mis hermanos que me escuchan, que están aquí presentes, y los que a través de este canal nos siguen. Pensemos un instante en estos momentos. Quizás usted y yo, en un momento determinado de nuestra vida, hemos proferido o hemos dicho, hablado alguna palabra hiriente que se escapó de nuestros labios, o tal vez una decisión egoísta que tomamos a sabiendas que eso traería consecuencias, o a veces una tentación que nos pareció insuperable. El pecado, mis hermanos, en su esencia es esa fuerza que nos desvía, que nos desconecta de nuestro Salvador Adonai, de nuestro Salvador Cristo Jesús. Vean, no es solo un conjunto de reglas rotas el pecado, no. Es una ruptura de nuestra relación con el Eterno, y a menudo con nosotros mismos y con los demás. Y cuando el ser humano comete este acto, el acto de pecado, vive con un vacío en su alma, una sensación de fracaso, una profunda desesperanza que a veces nos susurra al oído que quizás no tenemos fuerza para cambiar, que estamos condenados a repetir los mismos errores. ¿Cuántas veces no he escuchado yo en diferentes lugares donde la providencia divina me ha permitido estar, llevando el mensaje de salvación para muchos? Personas que dicen: pastor, yo no puedo más, yo no soy digno de ser llamado cristiano, yo he luchado, he intentado, he caminado, he hecho lo posible y lo imposible, pero cada vez que me levanto, inmediatamente fallo. Déjame decirle algo vital esta noche. Tú no estás solo en esa lucha. Esta noche estamos aquí para explorar esa súplica, para desentrañar el corazón de esa petición y para encontrar no solo consuelo,
sino también poder y dirección divina para superar todo aquello que nos ata. Mis hermanos, quiero decirte que la Biblia no es un libro que ignora nuestra debilidad. El Eterno no ignora nuestra debilidad. Al contrario, la confronta con una honestidad brutal, pero también nos ofrece una esperanza que desafía toda lógica humana. Por ejemplo, hay gente que algún día estuvo sumergido en un pecado terrible, llámese alcohol, droga, y el mundo, cuando lo ve que Cristo lo ha tomado y lo ha convertido en una nueva criatura, en vez de contentarse, porque así es el mundo egoísta, porque ese ser salió de esa trampa, de esas cadenas, de esa atadura que el enemigo lo tenía atado, comienzan a criticarlo. Recientemente escuchaba por segundos a un humorista venezolano que se burlaba de aquellas personas que en algún momento tuvieron una debilidad, cometieron algún pecado, visual o no visual, y aquel hombre se reía, se mofaba, la señalaba, y ahora decía que con aquella ironía, ahora es cristiana, después que hizo esto y esto. Yo alabo el nombre de Dios porque la Biblia dice que justo no hay ninguno. Y quizás esa persona que su pecado fue visible porque anduvo en las drogas, en la prostitución, en el alcohol, en el robo, en el hurto, en la estafa, en la promiscuidad, en el adulterio, en la fornicación, y se arrepintió y ahora es una nueva criatura porque Cristo le dio una nueva vida. ¿Quién eres tú para criticar? Quizás lo señales porque él toma licor. Quizás esta noche tú o mañana lo señales porque es drogadicto. Pero tú que estás sin Cristo, que no le sirve, eres quizás peor que él. Él porque está atado por unas cadenas, circunstancias que el enemigo le tiene. Pero tú que estás sin Cristo, también eres un vil y miserable pecador. Así que Dios entiende nuestra fragilidad, nuestras caídas. Nuestro anhelo más profundo y lo más hermoso de todo es que Él no nos deje en la oscuridad, no nos deje en nuestra desesperación, sino que nos extiende su mano. Y esta noche Dios quiere extenderle la mano a todos los pecadores que me escuchan a través de este canal de YouTube, Palabras de Poder y Sanación, de los cuales yo soy el primero. Yo hoy les pido a Dios, tiéndeme la mano para caminar cada día contigo, para encontrar a través de tu palabra los elementos, los conceptos, los preceptos, los principios que me ayuden a tener una vida honesta, una vida de santidad, una vida de testimonio, de moral, de ética, que cuando camine como lo hago ahora por las calles no tenga quien señalarme, sino que la gente diga por testimonio, ahí va un hombre que alaba el nombre de Dios, porque mi rostro reflejará la santidad que solo viene de aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros, nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús. Así que esta es una lucha eterna. Y esta noche vamos a estudiar para poder comprender la naturaleza del pecado. Esa naturaleza que se ha creado en algo universal. Vean que desde el principio, en la batalla contra el pecado, quiero decirles que eso no es de ahora, eso es antiguo. Tan antigua como la humanidad misma. Desde Adán y Eva, allí en el jardín del Edén, usted conoce la historia. Dios les dijo que de todos los frutos que había en el huerto podía comer. Pero del fruto del árbol que estaba en medio
del Edén no podía comer. Y no es la fruta lo que gestó el pecado, no. Fue la desobediencia. Y así que a partir de ese momento hasta nuestros días la tendencia del ser humano es a desobedecer. El ser humano vive priorizando sus deseos sobre la voluntad de Dios. Y ha sido una constante. Pero, ¿qué es el pecado realmente? La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que todo aquel que comete pecado infringe la ley. Pues el pecado es la infracción ¿de qué? De la ley. ¿Cuál ley? Quiero decirte esta noche, hermano, que me escucha a través de este canal. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Pero lo único que escribió Dios con su dedo santo fueron los 10 mandamientos. La ley moral eterna de nuestro Elohim, de nuestro Adonai, de nuestro Dios eterno, glorioso y poderoso. Allí, en ese decálogo, aparecen 10 normas, 10 principios que rigen la vida de este universo. Cualquiera que viole uno de estos mandamientos comete pecado. Se lo voy a explicar en el plano lógico. ¿Qué pasa cuando una persona asesina a alguien y los cuerpos de seguridad están cerca? ¿Qué pasa con esa persona? Es atrapada, inmediatamente juzgada y paga por su condena. ¿Por qué? Porque en el Código Procesal Penal nuestro venezolano, en la ley nuestra venezolana, en la Constitución, está establecido allí una norma, un artículo que dice que la persona que mata pagará con cárcel su acción. Y así el que roba, el que trafica con droga, el que hurta, el que estafa. Y ahora la ley pues se ha ampliado y gloria a Dios por eso, porque tenemos en nuestro país una de las mejores constituciones del mundo, donde los seres humanos que vivimos aquí debemos vivir honesta y rectamente y correctamente. O sea que nuestra constitución está blindada, y detalles como esos que muchos seres humanos violan en otros países, como son los derechos humanos, los derechos de los animales, de los ancianos, de las personas con discapacidad. Allí está ese conjunto de preceptos que tienen su razón de ser, tienen su deber y su derecho, que todo ciudadano debe cumplir como tal. Entonces la pregunta es, si en la tierra tú violas una ley, una norma jurídica, y eres sancionado, ¿qué crees tú que va a pasar en el cielo? ¿Qué crees tú que pasa cuando tú violas uno de los preceptos eternos de Dios? La Biblia llama esto no delito, sino pecado, que es casi un sinónimo. Es algo interesante, mis hermanos. Quizás esta noche alguien me puede decir, bueno, pero yo no cometo, yo no bebo, yo no fumo, yo no robo, yo no hago esto, yo soy un hombre de bien. Pero vean lo que te dice Dios esta noche. Dice el libro de Santiago capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. ¿Cuántas veces tú le habrás negado un plato de comida a alguien que te tocó la puerta de tu casa? ¿Cuántas veces a ese niño que ha llegado allí donde estás comiendo le has negado un pedazo de pan? ¿Cuántas veces esa señora que la ves tirada en la calle todos los días y tú pasas por allí teniendo en tu alacena, en tu despensa,
alimento, ¿cuántas veces le has llevado un pedazo de pan? Tú que te la das de bueno. Tú que dices que no eres como los demás. La Biblia hoy, de manera muy cortés, te señala y te dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Entonces tú cometes pecado cuando ignoras a ese niño, cuando ignoras a esa anciana, cuando vas a una velocidad y ves a un ancianito que está cruzando la calle con un bastón y en vez de detenerte, que es una acción moral buena, no lo hace. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, 23, que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice que justo no hay ninguno, justo uno, Jesús Hamachía, que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y cuando lo aceptamos, hay un proceso de traslado de esa gracia que nos cubre y nos hace acepto ante el Padre Eterno. Hay gente que cree, que dice que los 10 mandamientos fueron abolidos, que en la cruz del Calvario Cristo crucificó esas cosas. Quiero explicarte esta noche que eso es falso. En la antigüedad habían varios tipos de leyes y una de las más relevantes que existían en la antigüedad era la ley ritual, la ley ceremonial y lo que escribió Dios con su dedo, que es la ley moral. ¿Qué fue lo que Cristo abolió en la cruz del Calvario? La ley ritual y ceremonial. La ley ritual era la que se hacía todos los días cuando el pecador iba allí ante el santuario y por un pecado el sacerdote le decía: trae un palomino, un cordero, y era degollado y él colocaba las manos allí y eso era la sangre de ese cordero era rociada sobre un lienzo blanco. Esa era una ley ritual. Y la ley ceremonial era la que se hacía anual, el Yom Kippur, donde se hacía un ritual para expiar los pecados de todo el pueblo que habían cometido durante ese año. Cuando Cristo Jesús vino, dice en la Biblia que el velo del templo se rasgó en dos, porque el sacrificio perfecto se hizo. El mismo Yeshua que vino a esta tierra a morir por ti y por mí, para perdón de nuestros pecados. Así que tú no tienes que hacer sacrificio. Usted no tiene que estar vistiéndose de ningún color, ni arrodillándose, ni nada por aquí, para que sean perdonados tus pecados, no. Si tú aceptas esta noche a Cristo Jesús como Salvador personal, tus pecados te son perdonados. Porque Él logró en esa muerte la redención tuya y mi redención. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros debíamos morir, tú y yo. No era Cristo que tenía que pagar allí en esa cruz los pecados de la humanidad, no, eras tú y yo. Sin embargo, Él se humanó, dejó toda su realeza, imagínate eso, allá en el cielo, y se hizo hombre en esta tierra para salvarte a ti y a mí. Qué acto tan maravilloso, lleno de amor, que Él vino. Dice San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, un grupo especial. ¿Crees tú en Cristo? Y vean que este versículo de Santiago capítulo 4, versículo 17, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Tiene una íntima relación con Mateo capítulo 7, versículos 20 al 23. Cuando Cristo estuvo en la tierra, le decía a ellos: porque lo que del hombre sale, o sea, lo que contamina el hombre, sale de adentro del corazón. De ellos salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias,
la maldad, el engaño, la lascivia, la maledicencia, el orgullo, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Lo llevan a cometer pecado. Porque esto representa el fruto de la carne y no del espíritu. Así que Romanos capítulo 3, versículo 23, que dice: por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo es el punto crucial que nos dice sin rodeo que todos hemos pecado. No hay excepciones. Esto no es para condenarnos, sino para nivelar el campo de juego y hacernos entender que en esta lucha que tú y yo vivimos, una lucha universal. El pecado no es solo cometer un acto malo, es en su raíz fallar en alcanzar el estándar de la gloria de Dios. Es vivir por debajo del propósito, hermano, para el cual fuimos creados. Es desviar nuestra mirada de la luz de su presencia de Cristo Jesús. Pensemos esta noche en cómo esto se aplica en nuestra vida. A veces el pecado se manifiesta en acciones evidentes como la mentira, el robo, la ira descontrolada. Pero otras veces es más sutil, la envidia, que nos carcome por dentro, el resentimiento que se arraiga en el corazón, la pereza que nos impide crecer espiritualmente, o la autocompasión que nos paraliza. Eso también es pecado. Todas estas son manifestaciones que no nos permiten alcanzar la gloria de Dios. Estas manifestaciones no nos permiten reflejar su carácter en plenitud. Reconocer esto, mis hermanos, es el primer paso hacia la libertad. No podemos superar lo que no identificamos o lo que negamos que existe. Alabado sea el nombre de Dios. Pero hoy quiero decir esta noche que la misericordia divina sigue intacta. Amén. Amén. Sigue intacta para que tú y yo tengamos un nuevo comienzo. Anoche lo decía. La segunda oportunidad. Cuando clamamos, ayúdame Dios, no quiero pecar más. A menudo nos sentimos abrumados por el peso de nuestros fracasos pasados. Pero la buena noticia esta noche, la mejor noticia es que Dios no es un juez implacable que espera nuestra perfección, sino un Padre amoroso que anhela nuestra restauración. ¿Cuánto dice amén por eso? Amén. Por eso he dicho, he manifestado en diferentes lugares que no sé cuál ha sido tu pecado, hasta dónde has llegado, a dónde has caído, en qué lodo cenagoso oscuro estás. Pero si tú decides esta noche tender la mano para que el Eterno te levante, vas a tener una nueva oportunidad. Porque la misericordia divina está dispuesta para todo aquel que en Él cree. La misericordia divina es un nuevo comienzo y es posible. Por eso que uno ve con tristeza a esos hombres que son vulgares, viles pecadores, porque saben hacer lo bueno y no lo hacen. Lo bueno es buscar a Dios, eso es lo mejor, servirle a Dios. Y entonces vienen criticando a aquel borracho, aquella prostituta, aquel narcotraficante, aquel drogadicto que un tiempo estuvo allí abriendo las bolsas de basura de las calles para comer y ahora es un hombre de bien. Lo señalan, mira, ahora se la da de... Mira, anda con esa brilla para arriba y para abajo. Wow, y habla y dice. Si la gente supiera quién era hace tantos años, nosotros no somos quien para juzgar al ser humano. Pero sí te digo una cosa, tú que juzgas, ten la seguridad que su abogado, que es Cristo Jesús, pronto ha de venir a esta tierra y tú y yo tenemos que dar cuenta ante el tribunal de Cristo Jesús para que
presentemos nuestras obras, sean buenas o sean malas, ante Él. Y algo interesante que a lo mejor no saben. Ahorita Jesús es nuestro abogado. Y hay un ángel que anota cada una de las cosas que tú y yo hacemos en público y en secreto. Y la lleva en ese expediente que el Padre Celestial tiene en la mano diariamente. Aún las cosas que pensamos y no decimos, el ángel anotador las lleva allí diariamente como un registro ante el cielo. ¿Cómo está esa página? ¿Cómo está tu expediente espiritual? ¿Será que tú puedes decir que si esta noche viene Cristo, viene el cielo completo, Apocalipsis 8, un silencio en el cielo por media hora, que representa 7 días literales, pero eso lo vamos a explicar después, porque el cielo va a quedar vacío, viene a buscar a su pueblo, a los redimidos, y no ningún rapto secreto, porque la Biblia dice, Apocalipsis 1:7, que todo le verá a uno que le traspasaron. A uno que lo traspasaron han de ver a Cristo venir en gloria, al cielo venir en gloria a esta tierra. ¿Dónde vas a estar tú cuando esos libros sean abiertos? Tu comportamiento no indica que esté apto para entrar al cielo. El libro de Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Apocalipsis 21:27 dice que no entrará en el cielo ninguna cosa inmunda, que es abominación y mentira, sino lo que están anotados en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo me anoto yo en el libro de la vida del Cordero? San Juan 3:5. De cierto te digo que el que no naciera de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Cómo es eso, pastor? Debes entregarle la vida a Jesús a través del bautismo. Ah, pastor, pero yo me bauticé cuando estaba niño. Ese bautismo no es bíblico. Usted tiene que tener conciencia del acto que va a hacer y de la decisión que va a tomar. Un niño a los 2 años no sabe nada, menos de meses. Pero un joven ya, después de 8 años, que tiene ya su carácter formado desde el punto de vista psicológico, puede tomar la decisión porque se sabe lo bueno y lo malo. Dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Aquí está la maravilla más grande que Dios tiene para con nosotros. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Cuánto decimos amén por eso? Amén. Esto es lo que el enemigo no quiere que tú sepas. Él te quiere tener acorralado en esa circunstancia, en esa carga, en esa culpa, en esa depresión que sientes esta noche por lo que hiciste, porque traicionaste a tu esposa, porque traicionaste a tu esposo, porque hurtaste, porque mentiste, porque robaste, porque estafaste, porque estás viviendo con un hombre que no es casado y tú aparentas en la sociedad que eres una mujer, señorita, tú estudiante que estás viviendo con ese profesor, con esa profesora y cargas ese sentido de culpa. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Aquí encontramos una promesa que es un bálsamo para el alma herida. ¿Cuántos saben por eso? Amén. La clave es la confesión. ¿Cuál es la clave? La confesión. Confesar no es solo admitir, es traer a la luz, es exponer nuestra debilidad ante aquel que tiene el poder para sanar y perdonar. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando confesamos, estamos recibiendo y reconociendo nuestra necesidad de Dios y nuestra incapacidad de librarnos del pecado por nuestra propia fuerza. Hermano y amigo, tú no te puedes librar de ese vicio solo. Me recuerdo a mi amigo Ramón.
Mi amigo Ramón decía que él no era un alcohólico, él era un bebedor social. Y cada día, diariamente, me confesaba él, se tomaba 4 laticas de cerveza. Pasaba por cualquier licorería bien fría y se la llevaba, y ahí llegaba su dilema. 4 nada más. Y cuando fuimos a evangelizarlo, él primeramente dijo así: a mí me gusta asistir a la iglesia, me gusta leer la Biblia, de hecho la tenía subrayada, pero yo tengo un problema. Le preguntamos: ¿cuál es tu problema? Mi problema es que yo soy un bebedor social. Y yo le dije: wow, ¿cómo que eres bebedor social? Bueno, yo diariamente debo beberme, con su permiso, pastor, me disculpa, 4 laticas de cerveza diaria. Y eso es un hábito. Yo sin eso no puedo dormir. Si no tomo eso me da vómito. Si eso no lo hago, la comida me cae mal. Y allí le predicamos el evangelio de Cristo Jesús. Él decía: yo así no puedo entregarle la vida a Dios. Yo le decía: ¿acaso que Dios no tiene poder para hacer esas cosas y más? Ese Dios maravilloso que levantó a Lázaro muerto 4 días, no puede quitar ese vicio. Sé que dio la vista a los ciegos, a los leprosos. ¿Tú crees que no tiene poder? Y el hombre entendió y dijo: bueno, yo me voy a bautizar y me voy a poner un espacio de prueba. Pastor, si a los 6 meses yo no he dejado eso, significa que Dios no me escuchó y yo dejaré de asistir a la iglesia y leeré la Biblia. Yo me recuerdo que le dije estas palabras: hermano, antes de que usted cumpla el tiempo que usted ha pactado con el Eterno, Él va a hacer un milagro en su vida. ¿Cómo? No me lo pregunte, pero va a hacer un milagro en su vida. Y allí en la iglesia lo veíamos en cada servicio, cuando salía a las 2:30, 1 la mañana, 12 del mediodía, 2:30, pasaba por allí por un local, una licorería, y lo veíamos que llevaba sus 4 cervecitas en las manos. Con el tiempo las metía en una bolsa para que la gente no lo viera, porque le daba pena. Y un grupo de hermanos allí decidimos orar por él. Hermanos, y cumpliendo exactamente 2 meses de haber entregado su vida a Cristo Jesús, aquel hombre pasó como de costumbre aquella mañana tarde, a comprar 4 laticas de sardín, de cerveza. Llegó a su casa, comió, sacó de la nevera, le dio un golpecito para verla que estaba más fría, comenta él. Agarró una que estaba más congelada, la destapó, y cuando se dio ese trago, había un poco de vidrio dentro de la lata de cerveza. Eso le desgarró parte de la garganta, casi que se muere allí. Los vecinos vinieron, lo llevaron al médico, al hospital. Estuvo una semana en terapia intensiva. Le hicieron lavado estomacal. Y hermano, para gloria y honra de Dios, Ramón quedó tan sano que no podía oler el licor ni siquiera un metro, porque le daba ganas de vomitar. Allí se acabó aquel misterio que tenía aquel bebedor social. Porque Dios es así. Dios en su tiempo actúa. Dios en su tiempo obra. Dios en su tiempo hace su voluntad. La Biblia dice que si quisiere y oyere, comeréis el bien de esta tierra. Dice el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 19.
¿Cuál es el bien de esta tierra? No es fama, no es dinero, no es riqueza, no es propiedades, no es títulos, estudios, no. El bien de esta tierra es la vida eterna que hay en Cristo Jesús. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios esta noche? Aleluya. Ese es el bien de esta tierra. Pero el versículo 20 también es claro. Dice la palabra de Dios que si quisiere y oyeres comeré el bien de esta tierra. Pero si fuere rebelde, dice el versículo 20, será consumido espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dos razones. Dios te llama con cuerdas de amor. Pero si tú decides rechazar ese llamado que hoy Dios te va a hacer, usted va a tener que pagar las consecuencias de rechazar la voz de Dios. No es porque Dios sea malo, sino que cuando Dios te llama, Él sopla su aliento glorioso, su aliento protector, su presencia divina, envía ángeles para que te cubran y alejen el maligno de tu vida. Pero como Dios es un caballero y respeta tu libre albedrío, mi libre albedrío, cuando tú decides, si decides que sí, gloria a Dios, si decides que no, Él se va a apartar. No se va a quitar nunca, tú no se aparta. Pero viene aquel que te acusa, el enemigo de las almas, el que quiere que tú te pierdas, para él no cargar esos años de culpa, de pecado, y viene y te muele por completo, para que más nunca busques de Dios. Pero hoy hay salvación en Cristo Jesús. Hoy es el nuevo día de salvación. Esta noche la buena nueva de salvación está llegando a tu vida, a tu casa, mujer, a tu casa, hombre, a tu casa, muchacho, joven. Así que Dios nos da la fuerza necesaria para librarnos del pecado, que por nuestras propias fuerzas no podemos librarnos. Mis hermanos, esto deberíamos aplicarlo diariamente en nuestras vidas. Pedir perdón por si acaso en algún momento una mirada, un pensamiento de esos extraños que se cruzan. Pedir perdón. Y cuando pedimos perdón, significa que no tenemos que vivir con la carga secreta de nuestro pecado. Significa que podemos acercarnos a Dios con un corazón contrito, sabiendo que Él no nos rechazará. Cuando decimos ayúdame Dios, Él responde confía en mí, entrega tu carga. Dice la palabra de Dios, echad sobre mí vuestras cargas, que yo haré descansar, dice Yeshua Mashiach. Inmediatamente el perdón de Dios no es un simple borrón y cuenta nueva. Es una limpieza total. Una renovación que nos permite empezar de nuevo. Sin el estigma de nuestro pasado. Él no solo nos perdona, sino que nos limpia de toda maldad, capacitándonos para vivir una vida diferente. ¿Cuánto le dan la gloria de Dios esta noche? Amén. Finalmente, hermanos, no estamos solos en esta batalla. La súplica no quiero pecar más a menudo viene de un lugar de cansancio. Hemos intentado con nuestra propia fuerza, con nuestra propia disciplina, hemos fallado repentinamente, y aquí es donde la verdad de Cristo se vuelve fundamental. No se trata, hermano, de nuestra fuerza de voluntad, sino de su poder que obra en nosotros. En Filipenses 4:13, versículo que todos, gran mayoría de los cristianos, lo sabemos de memoria, pero no lo ponemos en práctica. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. El versículo a medida es citado. Y es una verdad poderosa para nuestra lucha contra el pecado. Cuando decimos que todo lo puedo en Cristo, todo, es que mi esfuerzo no es suficiente.
y Cristo me ayuda y me fortalece. La verdadera victoria sobre el pecado no reside en la capacidad de resistir, sino en la dependencia de nuestro Salvador, Jesús HaMashiach. ¿Qué significa esto en la práctica? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Significa que cuando la tentación se presenta, cuando el viejo patrón de pensamiento o comportamiento intenta apoderarse de nosotros, no estamos indefensos. Tenemos tú y yo un acceso a una fuente de poder ilimitada. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda a salir de esa tentación. Podemos clamar a Él en ese momento de debilidad, no solo diciendo que no quiero pecar más, sino también decir: Cristo, fortaléceme para resistir. Ese debe ser nuestro mensaje. Esa debe de ser nuestra oración siempre. Cada vez que el enemigo nos coloque pruebas, circunstancias que nos cause ira, decepción, desagrado, debemos clamar: Cristo, fortaléceme para resistir. Es una decisión activa de entregarle nuestra batalla al Eterno, de permitir que su gracia nos capacite. Y esto tiene varias implicaciones. Para lograr esta estatura debemos vivir en su palabra. Hay que estudiar su palabra. Hay que mantenernos en oración constante. Hay que mantenernos en una comunión íntima con Él y rendirnos cada día como un asunto vital para que Él pueda romper los ciclos del pecado en nuestra vida. Pablo se le dejó un aguijón, un problema en los ojos. ¿Cuál es tu aguijón esta noche? Hermanos, al igual que tú, yo he clamado en otras oportunidades: ayúdame, Dios, no quiero pecar más. Hay que confesar nuestro pecado y arrepentirnos. Hay que rendir la voluntad a Dios y vestirnos con la armadura. Como dice Efesios 6, la armadura de Dios, que es el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estas son las meras metáforas. Son realidades espirituales que protegen nuestra vida y nuestra batalla. Quiero decirte esta noche, hermano, que no te rindas. No creas en las mentiras del enemigo que te dice que no hay esperanza. Hay esperanza en Jesús HaMashiach. Hay perdón en Jesús HaMashiach. Hay poder en Cristo Jesús. Por eso que yo te invito a que te levantes hoy con un corazón renovado y camina en libertad que Él ya ha provisto para ti. Te pregunto esta noche: ¿estás listo a entregarle a Dios esa lucha que tanto te agobia y permitirle que su poder obre en ti para alcanzar la libertad que anhela? Dios esta noche está aquí en la presencia del Espíritu Santo. Quiere decirte lo que en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 anoche leíamos. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Dice: somos una nueva criatura. Así que esta noche, como dice Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque Él, que ha muerto, ha sido liberado del pecado. Ahora nos enseña aquí sobre nuestra identificación con Cristo en su muerte y resurrección. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, lo dije, Él no solo murió por nuestro pecado, sino que también nos llevó con Él a esa muerte simbólica de nuestra vieja naturaleza. Y el yo
dominado por el pecado, fue crucificado en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Que el Eterno te bendiga esta noche. Y que a partir de mañana ya no haya más en ti ese grito: Dios mío, ayúdame, no quiero pecar más. Que la gracia de nuestro Salvador cubra tu vida y te ayude a entender que esta noche el Eterno ha hablado en tu vida para transformarla y para hacerte una criatura nueva, camino hacia la patria celestial. Que Dios te bendiga esta noche. Vamos a cantar el tema para culminar este mensaje de amor. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo los llama. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él nos prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, Sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo Y la tristeza en gozo cambiará. A Jesús se entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Finalmente vamos a cerrar este tema con Gálatas capítulo 5 versículo 16. Dice: así que les digo, dice el apóstol, el Espíritu Santo a través de esta palabra, vivan por el Espíritu y así no cederán a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Vivir en el Espíritu significa permitir que Dios nos guíe, nos dirija y nos capacite para cada aspecto de nuestra vida. Ese es el anhelo de Dios, llevarte hacia la patria celestial. Vamos a orar esta noche. Querido eterno Dios, gracias por tu palabra. Permite que podamos comprender en la cruz del Calvario, tú moriste por nuestras culpas y nuestros pecados. Que a pesar de que justo no hay ninguno, en ti hay justicia, Yeshua. Tú justificas, tú salvas, tú perdonas, tú limpias, tú transformas, tú renuevas la vida de los seres humanos que acudimos a ti con fe para pedirte una nueva oportunidad. Gracias.
Como dice el libro de Gálatas, que nadie me señale ni me acuse, porque cargo en mi cuerpo, en mi vida, en mi ser, las marcas de nuestro Salvador Cristo Jesús. Este versículo poderoso nos envuelve esta noche. Y el gran poder de Elohim, de Adonai, el Shaddai, guarde nuestra vida en completa paz. Y que arranque para siempre jamás ese grito que muchos en silencio están diciendo: Dios mío, ayúdame, no quiero pecar más. Que cada día que pase estemos apercibidos en el lugar donde trabajamos, por donde andamos, con quién hablamos, a quién miramos, qué mensaje vemos, qué mensaje mandamos. Porque hay un ángel anotador que está llevando un registro tuyo y mío de cada una de las cosas, acciones que cometemos, que hacemos. Permite que en el registro celestial nuestra página diga: fue hallado justo y entrará en el gozo de su Señor y vivirá para siempre jamás. Ese es el anhelo de Dios esta noche en nuestras vidas. Tú que tienes ese vicio incontrolable, esta noche ahí donde estás en tu casa, arrodíllate y dile: Dios, ya no puedo más. Quita de mí esto que me está acabando, que me agobia, que me entristece, que quita mi fuerza, que quita mi ánimo, que mata mi autoestima. Confiésale a Dios esta noche tu pecado, tu falta, tu debilidad, y verás cómo mañana te levantarás como un hombre nuevo, como una criatura nueva, con fuerza, con esperanza, lleno de gozo, porque la salvación ha llegado a tu vida. Gracias por tu bendición y por tu palabra. Y síganos acompañando esta semana en este estudio sistemático de tu palabra. Gracias porque nos ama. En el nombre de Yeshua Mashiach, Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos todo, Adonai. Amén, amén y amén. La invitación es para mañana a las 7, para que a través de este canal Palabra de Poder y Sanación nos siga sintonizando, donde traeremos más palabras de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga. Feliz noche.